¿Qué es la corteza cerebral? Esta hace referencia al estrato exterior del cerebro. Está formada por un tejido nervioso que este es el que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir todo aquello que nos ocurre y nos rodea, así como de imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisión y finalmente tener la capacidad de entender y producir un lenguaje. La corteza está conformada por grandes hendiduras, nominadas cisuras, y por hendiduras pequeñas, que son los surcos, llamados también circunvoluciones. Los hemisferios están separados por cisuras. La más conocida de estas es la cisura longitudinal, y también están conectados por unas pocas vías llamadas comisuras cerebrales. La más conocida es el cuerpo calloso. Estas cisuras dividen los hemisferios en 4 lóbulos. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. La primera capa de la corteza cerebral se le denomina capa molecular. La capa molecular es la más externa de todas. Esta es la más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida como la capa plexiforme. Es una capa sinóptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda capa se le denomina capa granular externa. Es la segunda capa que conforma la corteza cerebral. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. La tercera capa se le denomina capa piramidal externa. Esta recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales que están en forma de fibras de proyección, asociación o comisurales. La capa granular interna. Esta capa está formada por una masa compacta de células estrelladas. Estas reciben aferencias de la zona del tálamo. La capa piramidal interna o ganglionar. Esta capa entraña muchas células piramidales de medio y gran tamaño. También células estrelladas y de Martinotti. La capa multiforme. Esta última capa, formada por células de tipo fusiforme, las cuales envían información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. La corteza cerebral se encuentra dividida en lóbulos separados por surcos, y estos son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal es donde encontramos el funcionamiento con la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa delgada de materia gris formada por un tejido nervioso que cubre los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Este lóbulo hace referencia a la memoria de trabajo, el lenguaje, el movimiento o la autoconvivencia, que depende del lóbulo frontal. Es responsable también de los procesos cognitivos complejos, las funciones ejecutivas, operaciones mentales, como la toma de decisiones voluntarias y conscientes. Esto permite el control conductual. Un ejemplo de esto sería que el lóbulo frontal sería un director de una orquesta que coordina y dirige las otras estructuras neurales del cerebro. Lóbulo parietal es una región de la corteza cerebral. Este se encuentra situado detrás del lóbulo frontal, separado por surcos centrales. Una de las características es integrar datos de otras fuentes, datos que están relacionados con lo que se ve y se escucha y se invierte en la experiencia perceptiva.
Es el responsable de funciones cognitivas, sin embargo se evidencia la función del área sensorial, haciendo una integración de datos por medio de un impulso de la piel, como el frío o el calor. Es una corteza de asociación e integración. Lóbulo occipital. Se encuentra al lado del lóbulo parietal en la parte más cercana a la nuca. Está relacionado con el reconocimiento y el análisis de todo lo que se ve, es decir, que su rol principal es la percepción. También reside en la corteza visual y está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo dos personas de lo que ven diferente pueden interpretar diferente el mismo número. Lóbulo temporal. Se encuentra ubicado detrás del lóbulo frontal y frente al lóbulo occipital. Forma parte de la corteza cerebral, siendo la segunda estructura más grande de esta. Juega un papel importante en el desarrollo visual, por ejemplo, el reconocimiento de caras, en el desarrollo del lenguaje, como la comprensión del habla, y en el auditivo, como un establecimiento del equilibrio corporal de la persona. La neurona es un tipo de célula que pertenece al sistema nervioso central. Está compuesta por una dendrita, que es la zona de recepción, y por un axón o neurita, que es el emisor. Tipos de neuronas según su clasificación. Las neuronas se clasifican de acuerdo al número de prolongaciones, a su función y a su forma. Cuando hablamos de las neuronas de acuerdo a las prolongaciones, estamos hablando de las neuronas unipolar, bipolar y multipolar. Cuando se habla de su función, hablamos de las neuronas sensoriales o aferentes, las neuronas motoras o eferentes y las interneuronas, que son quienes permiten la conexión entre la médula espinal y el cerebro. Y cuando se habla de la forma, estamos hablando de las células piramidales, de las células estrelladas, células fusiformes, células horizontales de Cajal, células de Martinotti. Estas son la clasificación de las neuronas.